Miren, la zona con ustedes es para eso son los laboratorios, ¿verdad? Esa es mi duda. Disculpe, pero vuelva a hacer su pregunta. Buenas tardes. Mire, la zona con ustedes son los laboratorios, ¿verdad? No, no, Samuel. Se recuerda que el primer día de clase que les presenté cómo estaba distribuido quiero comentarle. El primer examen vale 30 puntos. El segundo parcial vale 30 puntos. ¿Sí? Ahí van 60. Y el examen, los laboratorios que se van a ver hasta el final van a valer 10 puntos. ¿De acuerdo? Esos 10 puntos suman, ¿cuántos serían? 30 más 30, 60, más 10 de laboratorio son 70 y 30 que vale el examen final. Los laboratorios en sí, pero no solo estos laboratorios que estamos viendo ahorita, le valieron únicamente asistencia. Los laboratorios que le van a valer zona son los laboratorios de la cuarta unidad, que son unos laboratorios prácticos, son 10 laboratorios, eso le van a valer 10 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, 30 puntos del primer parcial, 30 puntos del segundo parcial, 10 puntos de laboratorio, son 70 y 30 puntos vale el examen final. Gracias, licenciada. ¿Hay alguna otra que tenga duda? No, ya, yo creo que ahora sí me escuchan. Ah, sí, ahora sí. Sí, perdón, sí, yo recibí la información, voy a corroborarla tal como hablamos y el día de mañana se los mando. Bueno, el día de mañana va a ser llegar el licenciado Laureano en la teoría de la segunda unidad y yo les voy a indicar hasta dónde, hasta qué parte de la segunda unidad va a entrar en la teoría en el primer examen parcial. El primer examen parcial es toda la primera unidad y parte de la segunda unidad. Y el segundo parcial es lo que resta de la segunda unidad y toda la tercera unidad. Ahí se concluye. Las tres unidades. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver, no sé si alguien más tiene una inquietud de empezar a presentar. Lauriano, disculpa, si por alguna casualidad me quedo sin señal, inmediatamente te agradezco que me mandes por chat si tengo o no tengo señal, ¿de acuerdo? No te da pena, licenciada, todo, por el momento todo te ha escuchado. Muy bien. Vamos a ver, pues. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el día de hoy la segunda unidad. Perdón, solo espérenme un momentito. Lo voy a... Licenciada, perdone, no se le escucha por si ya está impartiendo una clase. no, solo estoy abriendo la... Enterado. Espera un momentito, solo estoy abriendo la... Va, enterado, licenciada. Ahorita, permíteme un segundito.
Licenciado, buenas tardes. A la Sí, orden. buenas tardes. Disculpe, es que quería no usted me va a apoyar con un tema. Yo desde el inicio de clases he estado hablando con una auxiliar para acceso porque no tengo acceso. No sé si me podría apoyar. Vamos Sí, a... el día de Daphne, usted, ¿verdad? Ya el último día de clase se les informó que la licenciada sí ya iba a estar apoyándonos, ¿verdad? No sé si usted está enterada. Sí, licenciada, sí lo sabía. Bueno, Incluso antes desde antes le había pasado mi correo a ella, pero ya no pudo. Entonces por eso quería hablar con la licenciada. yo necesito que todas las personas que estén con esta situación le envíen de nuevo a través de correo electrónico al licenciado Laureano, que les ponga, mientras yo abro aquí el archivo, que les ponga su correo en el chat, y él tiene que hacerme una listita de las personas que tienen esta dificultad. Así de esa manera se lo puedo mandar al coordinador para que él me revise el motivo, el por qué es que ustedes no han tenido acceso a esta, de una forma directa. Fíjalo, porque él tendría que consultárselo al encargado del sistema. Necesitamos que todas las personas que tengan este problema se lo hagan llegar de forma inmediata al licenciado Laureano. Por favor, señores. En el chat les coloqué mi contacto, me pueden escribir y con gusto hacemos el listado, se lo comparto a la licenciada para que solucionemos este Hágame el inconveniente. favor entonces, Laureano. Muchas Gracias. Ahorita voy a, no sé qué motivo no me abre este. Vamos a ver. Licenciada, ¿Qué manda? disculpe, para la compañera Dafne, no sé si ya en tu correo, en calendario, ya le diste, ya le confirmaste que sí asistirás para que Fíjate que no me salen veces que no he podido aceptar porque ya intentaré varias maneras. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, por favor, y se lo hacen llegar al licenciado, porque entonces yo se lo mando al coordinador y él tendría que mandárselo al licenciado encargado de la plataforma. Bueno, veamos. El día de hoy solo me confirma si estoy presentando. Afirmativo, licenciada. Sí, está Sí, licenciada. Sí, licenciada. Solo déjenme que voy a abrir mi pantalla porque creo que está cerrada, ¿va? Sí está presentando, licenciada. Bueno, ahí estamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver contabilidad gubernamental. Bueno, ¿qué es eso de contabilidad gubernamental? ¿Qué se imaginan ustedes que es eso de contabilidad gubernamental? A ver, ¿quién me puede decir qué es contabilidad gubernamental? La que está relacionada con las entidades públicas o entidades del Estado, licenciada. Excelente respuesta. Las que está relacionada con las entidades del Estado. Pero, sí, pero ¿qué hace la contabilidad gubernamental? ¿Qué creen ustedes que hace eso de la contabilidad gubernamental? ¿Peritos contadores? ¿Futuros contadores públicos y auditores? La contabilidad gubernamental lleva los registros de ingresos y egresos del Estado, en Excelente. general, de Así todo es.
engranaje público lo lleva la contabilidad gubernamental. Sí. Pues sí, eso exactamente es, señores contadores públicos futuros, es llevar el registro de los ingresos y egresos, incluso lo hace a través de partida doble, ¿verdad? Y les comento, se registra con una nomenclatura específica, así como ustedes conocen la nomenclatura de los estados financieros, pues se utiliza una nomenclatura muy parecida, solo que con rubros algo específicos, y también genera estados financieros, ¿verdad? Se generan estados financieros de tal forma que eso le puede permitir a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de estas entidades. Entonces, la diferencia es que esta contabilidad se realiza a través de sistemas que ya están preestablecidos por los órganos rectores. En este caso, el Ministerio de Finanzas Públicas es el órgano rector. Y los sistemas que se realizan es el sistema de contabilidad integrada, cual se llama SICOIN, y el SIGES, que es el sistema de gestión, ¿verdad? Y el derivado de esto, pues también están amarrados a ellos el famoso Guatecompras, ¿verdad? Y Guatenóminas, entre otros, ¿verdad? Pero el papá o la mamá del registro de la contabilidad es el famoso SICOIN, que también vamos a conocer algo de aquí en este curso. Bueno, pues entonces, la contabilidad dice como definición, es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan. Entonces, aquí está la palabra, ¿verdad? Específicamente dice que son... se hace, es la técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente información financiera, ¿verdad? Y aquí habla de lo que nuestra compañera Andrea, por favor, apague su micrófono. Andrea Sánchez, apague su micrófono, por favor. Y entonces aquí específicamente habla de transacciones, ¿verdad? Bueno, luego, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos principales son proporcionar el máximo de información indispensable para una acertada toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, el principal objetivo es que nos genere información, ¿verdad? Esa información nos va a servir a los usuarios tomar decisiones acertadas, si está eso bien, si nos está produciendo bien, si se está gestionando bien, ¿verdad? Les comento, la contabilidad en el Estado no es tanto para registrar los ingresos, sino que es más para registrar los gastos. A diferencia de las entidades privadas, pues aquí no se generan ingresos, sino que se generan gastos. Acá, a través de las entidades que reclutan las finanzas, como en el caso de la SAT, ¿verdad? Es la que recluta los ingresos en el Estado, únicamente se pueden dar a través de préstamos, a través de donaciones y específicamente de las tributaciones, ¿verdad? Esos son los ingresos que tiene el Estado. Cuando ya reúne ese dinero, entonces eso es lo que se distribuye para que todas las entidades públicas gasten. Entonces, la contabilidad acá, una de las características es de que se contabilizan gastos más que ingresos. Luego dice aplicar las prescripciones legales correspondientes. ¿Qué es eso? Aplicar las prescripciones legales es aplicar toda la normativa, toda la normativa que es generada por los entes rectores. Las entidades públicas, a diferencia de la iniciativa privada, tiene una gama de normativa que hay que cumplir estrictamente al centavo, agregado a las normas, a las leyes que ya están establecidas, como la ley de contratación del Estado, como la ley orgánica del presupuesto, como la ley de información pública, etcétera. Aparte de eso, cada año se generan circulares conjuntas
que son a veces de aplicabilidad solo para un periodo. Por ejemplo, se generan normativas para cuando se tiene que empezar a ejecutar el dinero, y también normas de cierre. Por ejemplo, en el Estado únicamente se puede trabajar del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Se hace el cierre, a diferencia de las entidades privadas que todavía tienen chance 3 meses después de que termine el periodo para que la gente pueda cerrar sus libros, cerrar su contabilidad y generar estados financieros. Acá, el 31 de diciembre de cada año, se cierra el sistema de contabilidad integral. O sea, se cierra y ya no se puede hacer nada. Las entidades centrales, porque luego vamos a ver cómo es que las entidades del sector público están divididas en entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas, y gobiernos locales, que son las municipalidades. Entonces, todas las entidades centralizadas, todo lo que no ejecuten al 31 de diciembre de cada año, se va al fondo común, ¿verdad? Entonces, eso ya no se puede tocar, ya no se puede ejecutar. Así que en diciembre de cada año, todas las entidades centrales tienen que correr un poco para poder cerrar sus estados, todas sus transacciones contables a esa fecha, al 31 de diciembre a la medianoche. Sin embargo, para efectos de que no se atore todo ese sistema, las entidades generan normas de cierre. Entonces, regularmente la mayoría se genera una norma de cierre el 22 de diciembre de cada año. Sin embargo, si por alguna razón las entidades no han logrado cerrar, pueden hacer una solicitud ante el Ministerio de Finanzas Públicas para que les dé chance de cerrar días después y como tiempo máximo el 31 de diciembre. Así que esa es la diferencia de la contabilidad gubernamental. Luego dice, otro objetivo es presentar la situación económica de la empresa frente a terceros, ¿verdad? Entonces, acá dice de la empresa, pero no es tanto la empresa, porque aquí no aplica la palabra empresa, sino es las entidades, ¿verdad? Entonces, en el mes creo que el mes de enero, creo que es en el 15 de enero, todas las entidades tienen que presentarle ante el Congreso de la República su situación, cómo quedaron, su situación financiera. Tienen que presentarle los estados financieros. Eso lo mandan al Congreso de la República a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, toda esta información tienen que presentarla de cómo quedó la ejecución presupuestaria. Luego dice, el otro es permitir la interpretación de los hechos registrados. O sea, todos estos, como se recuerdan ustedes que según el Código de Comercio de las iniciativas privadas, dice que las partidas, ¿verdad? Las pólizas tienen que tener su interpretación, o sea, deben de describir cuál es la transacción que se está realizando, ¿verdad? Entonces, acá dice que todas los registros o las transacciones que se realicen deben permitir la interpretación de los hechos registrados. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de Cuentas, que es el ente fiscalizador, tiene que tener claridad de cuál es la transacción que se realizó. Si no hay claridad, entonces ya genera pues sospechas de que algo anómalo pudo haber sucedido, y entonces ya está sujeta la entidad a un hallazgo con una sanción económica, de acuerdo a la magnitud de la falta o el error que se ha cometido. ¿Verdad? Entonces es otro de permitir la interpretación de los hechos registrados. Y luego dice registrar imparcialmente las transacciones. Eso cuando dice imparcialmente quiere decir que no debe de haber influencia de ninguna parte para poder manipular los registros, ¿verdad? Las transacciones, sino que debe de registrarse lo que corresponde, lo que es, o sea, no prestarse a ninguna clase de manipulación. Si algún trabajador, empleado público se presta a hacer una transacción inadecuada, al detectar la Contraloría General de Cuentas
este extremo, bueno, pues está sujeto a que le pongan una sanción y en el peor de los casos una denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, el contador público y autor o perito contador o contador de las entidades públicas debe ser una persona que debe de actuar con código de ética, respetando todas las normativas internas y externas, para no ser sujetos de una sanción. En la iniciativa privada, pues en el peor de los casos, lo que sucede es que si comete un error el contador, lo que hacen es que lo despiden, ¿verdad? Y si fue algo muy, muy grave, un anómalo, pues sí le ponen su denuncia respectiva y se va a la cárcel. Pero en este caso de las entidades públicas, todas aquellas personas que manejan incluso fondos públicos tienen que pagar una fianza, ¿verdad? Y se les llama a estas personas cuentadantes. Entonces, estos cuentadantes están sujetos a una revisión estricta y le cuentan a uno de su sueldo, pues una parte, ¿verdad? Para ser cuentadante. Bueno, eso sería entonces la parte de los objetivos de la contabilidad. Entonces, ¿qué es contabilidad gubernamental? Seguimos aquí hablando. Dice que es la rama de la contabilidad general que satisface los requerimientos para el registro, control, presentación y evaluación de todas las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales desarrollada por las instituciones del sector público. Pues aquí está la definición exacta, ¿verdad? Que es una rama de la contabilidad general, ¿verdad? Las transacciones pues son casi las mismas, solo que aquí se le agrega que no solo hace el registro de las operaciones financieras, sino que también las presupuestarias y patrimoniales. Bueno, específicamente desarrolladas en el sector público. ¿Cuál es el fundamento legal? Pues el fundamento legal dice que tiene su fundamento en el acuerdo gubernativo de fecha 7 de noviembre de 1980, que el fin que tiene, que establece acá es, vamos a ver, dice que es estandarizar las operaciones del sector público que permitan facilitar la operatoria, análisis y consolidación de los registros contables y presupuestarios de tal forma que se pueda obtener información necesaria para la toma de decisiones, ¿verdad? El fundamento legal, entonces ahí dice que el fin de poder realizar estas operaciones es estandarizar las operaciones del sector público que permitan facilitar la operatoria, el análisis y consolidación de los registros contables y presupuestarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya se creó el sistema de contabilidad integral, SICOIN, la idea es que todas las entidades del Estado hicieran las mismas transacciones y no que una contabilizara de una forma, otra de otra forma, porque eso no permitía consolidar, ¿verdad? Porque el SICOIN registra, cada entidad del Estado hace su contabilidad en cada entidad, pero esa va amarrada, inmediatamente se va al cerebro que está en el Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí se consolida toda la información, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se pide una cuota, porque más adelante vamos a ver cuando veamos la parte del presupuesto, se pide una cuota ante el Ministerio de Finanzas Públicas, porque a las entidades, por ejemplo, ustedes van a escuchar que en noviembre de cada año aprueban el presupuesto general de ingresos y egresos a todas las entidades públicas. Han escuchado ustedes por las noticias que el Congreso aprueba ese presupuesto. Pues a cada entidad le dan su poco en millones, por supuesto, ¿verdad?, de dinero para poderse gastar, porque realmente es dinero para gastarse, ¿verdad? Entonces, cuando hacen esa distribución, no es que a cada entidad le haga el dinero que le aprueban, ven y se lo metan a una bolsa y le digan, mira, aquí están tus 20 millones. No, eso lo sigue administrando el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto. Entonces, por eso es que cada entidad del Estado tiene que hacer una planificación
O sea, tiene que ser un presupuesto de lo que se va a gastar y cada mes tiene que decir, mire, este mes yo necesito gastarme 1 millón, por ejemplo. Entonces, le pide el Ministerio de Finanzas Públicas esa cuota, así se llama. Le pide una cuota para gastar en ese mes, ¿verdad? Entonces, allá los que trabajan en la Dirección Técnica del Presupuesto miran en el sistema, porque como ahí llega todo, miran en el sistema si efectivamente la cuota que le están dando a cada entidad está siendo gastada. Entonces, a eso cuando uno dice gastar, a eso se le llama ejecutar, ¿verdad? Se está ejecutando como está indicado en la normativa. Entonces, como está amarrado todo, ellos pueden decir, miren, se están gastando bien o no se están gastando bien ese dinero. Por ejemplo, conozco un caso en donde la vez se pidió, por ejemplo, toner para impresoras en una entidad y cuando se pidió la cuota para compra de toner, los de la Dirección Técnica del Presupuesto dijeron, miren, pero nosotros le dimos dinero hace 2 meses para que compren toner, no puede ser que ustedes estén pidiendo toner ahorita si se les acaba de dar prácticamente, ¿verdad? Entonces resulta de que les dijeron, miren, les vamos a dar, pero no les vamos a dar mucho porque si ustedes compran el toner para todo el año, ese toner se descontinúa o se seca. Entonces solo les vamos a dar lo que ustedes necesitan por ahorita. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que allá en el Ministerio de Finanzas Públicas también llevan un control de la ejecución presupuestaria a través del sistema. Si tienen alguna duda, por favor no vacilen en levantar la mano. Y el licenciado Laureano me indica quién está levantando la mano. No solo, perdone, solo una compañera dice que las de fustión están cambiando. Yo creo que fue que se posicionó sobre una de esas, pero si no estoy mal, pero si estoy equivocado, por favor de corregirme. No le escuché, disculpe. ¿Cuál era la pregunta? Está informando de que se están cambiando las diapositivas, pero yo creo que solo es cuando usted se posiciona sobre el texto, pero de ahí se omitió una palabra, creo que, pero usted lo corrigió. Ah, bueno. ¿Están viendo ahorita otras ramas de la contabilidad? Es correcto. Muy bien. Si cualquier cosa me cuentan. Bueno, entonces las otras ramas de la contabilidad está la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Pues dice que la administrativa, ¿verdad? Se orienta a servir internamente en la empresa proporcionando información referente a aspectos particulares que toma de los registros contables. Entonces, la contabilidad administrativa es aquella en donde nosotros decimos, bueno, estoy teniendo unos ingresos, pero estoy gastando más de lo que yo estoy ingresando, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí entra ya a batir a la contabilidad administrativa. Entonces, esa es la forma de administrar. Entonces, yo tengo que disminuir costos o gastos de tal forma que yo no esté gastando más de lo que realmente ingreso, ¿verdad? Entonces, eso ya es administrar, ¿verdad? Eso ya es parte de poder tomar buenas decisiones para yo poder generar más ingresos, ¿verdad? Y la financiera dice, brinda información referente al estado financiero y económico de la empresa para uso de sus acreedores e inversionistas, etc. Bueno, pues cuando dice que nos brinda información referente al estado financiero, pues ahí pues nos vamos específicamente a nuestro estado de situación. Acuérdense que ahora ya no se llama balance general, ahora se llama estado de situación según las NIF, ¿verdad? Y entonces ahí puede darnos esa información si realmente nuestros activos superan nuestros pasivos, ¿verdad? Y si nuestro patrimonio está de acuerdo a lo que está en nuestros activos y nuestros pasivos. Entonces, es la información financiera.
Y la económica es específicamente cuando se refiere al estado de resultados, ¿verdad? O el estado de resultados, porque la económica, el estado de resultados nos dice si efectivamente nosotros estamos teniendo utilidades o no, o pérdidas, ¿verdad? Entonces ahí nos establece el estado económico de nuestra entidad. Bueno, entonces, esas son las otras ramas de la contabilidad. Bueno, miremos pues cuál es la importancia de las contabilidades. En la parte administrativa, el control financiero es una de las principales funciones para la planeación de las actividades. Entonces, aquí hay una palabra clave, ¿verdad? El control financiero, o sea, en la administrativa es para controlar si efectivamente nosotros estamos administrando bien los recursos, ¿verdad? Dice que mide el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros de las instituciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos optimizando el recurso humano, o sea, si estamos haciendo erogaciones por pagos al recurso humano, pero estos están siendo eficientes, ¿verdad? En la generación y cumplimiento de las actividades que se les han delegado, ¿verdad? Y si estamos nosotros haciendo efectivos, por ejemplo, no estamos malgastando en mucho material, en muchos insumos, si no estamos pagando demasiados servicios. En la época de la pandemia, yo escuché a varios empresarios que decían que ellos iban a prescindir del pago de alquiler porque iban a trabajar desde las casas. Claro, no todas las empresas pudieron hacer esto, pero la mayoría que más hacía, son empresas de servicio, el trabajo lo podían hacer desde su casa. Entonces, prescindieron ahí del pago de alquiler, posiblemente de luz y agua, y pues ni modo, la gente se va a trabajar a las casas, ¿verdad? Yo creo que también ahí habría que evaluar si efectivamente eso pues vale la pena o no, ¿verdad? Luego también dice que aporta métodos de control y evaluación para la correcta administración de las finanzas públicas. O sea, aporta métodos de control y evaluación para la correcta administración de las finanzas públicas. Entonces, en las entidades públicas hay que velar por una normativa que se llama velar por la calidad del gasto. Entonces, hay una normativa que le exige a todos los puestos de dirección que tienen que velar por la calidad de gasto. Eso quiere decir que cuando se hace una compra, la unidad de compras tiene que ver que lo que está comprando sea de calidad, pero a un mejor costo, o sea, que sea el que menor costo nos ofrezca, pero siempre velando que la calidad sea la mejor, ¿verdad? Entonces, yo conozco un caso en donde se compraron unas llantas para vehículos y realmente las llantas eran más económicas, eran más baratas, pero eran de una marca desconocida, ¿verdad? Pues uno conoce las llantas, las Firestone y no sé cuáles otras que son de marcas conocidas. Y entonces cuando nosotros preguntamos, ¿verdad? Como los auditores somos un poco necios, ¿verdad? Y queremos saber de dónde viene todo lo que se compra. Les decíamos, ¿cómo es posible que ustedes están comprando esto de una marca desconocida? Es cierto que es más barata, pero es una marca desconocida. Y nos dijeron, ¿qué les sirvió a ustedes para saber que efectivamente esta marca no, a los 3 meses las llantas ya no van a servir, ¿verdad? Y fíjense que lo que pasa es que la empresa estaba certificada con la ISO 9000 y eso garantizaba que el producto que ellos estaban vendiendo era un producto de calidad. Entonces, lo bueno es que eran de menor costo, pero estaban dando una garantía buena y lo que garantizaba que esa empresa estaba calificada. Que no compraron el ISO a saber, pero la certificación estaba bien. Entonces, son cositas que hay que ver. Ahora, ¿cuál es la parte financiera? Bueno, pues dice, proporciona información razonablemente correcta sobre la propiedad, derechos, obligaciones y transacciones de la dependencia del Estado en su conjunto, ¿verdad?
Miren, aquí hay una palabra clave, dice proporciona información razonablemente correcta. Quiere decir que nosotros como auditores tenemos que evaluar si efectivamente esa razonabilidad, no lo podemos decir esto es razonablemente por lógica, nosotros no podemos decir eso. Nosotros tenemos que hacer nuestras pruebas, verificaciones, y de acuerdo a los resultados, hasta entonces podemos decir si esto es razonablemente correcto. Razonablemente correcto. No quiere decir que sea el 100% correcto, pero la transacción está razonable, ¿verdad? Dice, el catálogo de cuentas permite obtener los resultados que sirven como instrumento de medición para evaluar las operaciones. Bueno, pues hay en el Estado hay un manual de nomenclatura contable, ¿verdad? Entonces, esta nomenclatura contable nos permite primero que haya una buena estandarización, ¿verdad? Pero permite de esa manera evaluar las operaciones de una forma más efectiva, ¿verdad? Porque está bien clasificada. Eso pues lo vamos a ver más adelantito cuando ya veamos los casos prácticos de contabilidad. Luego dice, expresa la aplicación de los recursos financieros y económicos, estableciendo un orden de prioridades conforme a las necesidades. Bueno, pues entre el gasto que se realiza en las entidades del Estado, ¿cuál creen ustedes que es la prioridad número 1 dentro de los gastos del Estado, entre los egresos? A ver, ¿qué se les puede ocurrir? ¿Cuál es la prioridad número 1? Salud, educación. Si estoy yo, sí, salud y decoración, pero si yo estoy en una entidad X, cualquiera, y usted es el contador de ahí, y le dicen, mire, tiene que hacer su presupuesto, ¿qué es lo primerito que debe de considerar dentro de ese presupuesto? La nómina de sueldos. La nómina. Los salarios, correcto. Excelente. Esa es la prioridad número 1, fíjense, en el Estado. ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la segunda, señor? Podría ser como el pago de arriendo, si es que se realiza Los así. servicios, señores, los servicios. Los gastos de mantenimiento, licenciado. ¿Sí? Eso le iba a decir, licenciada. Todos los gastos de mantenimiento, agua, luz, alquiler, si se alquila, alquileres, teléfono, ¿verdad? ¿Cuál seguiría? A ver, contadores, ¿cómo harían ustedes ese su plan de cuentas? Dice, Mobiliario y equipo, útiles. estableciendo un orden de prioridades conforme a las necesidades. Mobiliario de equipo. Muy bien. Útiles de oficina, Lita. ¿Qué manda? Útiles de oficina. Útiles de oficina, pero fíjese que esos le voy a comentar. Yo en una entidad, yo trabajo para el Estado, yo he trabajado solo para el Estado durante todos los últimos 30 años. Y hubo una oportunidad en donde yo trabajé, más adelante vamos a ver, yo trabajé por contrato, o sea, hay entidades, vamos a ver después los renglones, cómo se contrata la nómina 011, 022, 029, renglones 18. Bueno, pues yo llegué a trabajar con renglón 029 que fue por contrato y me dijeron, mire, solo le vamos a dar este escritorio, pero usted tiene que traer su computadora, su papel, sus útiles de oficina, ¿verdad? Su teléfono, etc. Entonces yo lo llevé, ¿verdad? A mí con que me dieran mi trabajito suficiente. Entonces, a veces las entidades, les digo, hubo una época en donde yo trabajé cuando estaba el difunto Álvaro Colón en una entidad y nos quedamos sin papel de oficina. Entonces tuvimos que pedir donaciones para poder trabajar. No había, menos para café, menos para papel higiénico, menos para todo eso, ¿verdad? Entonces, pero la prioridad número 1 entonces es considerar la nómina. Pero luego va también el pago de servicios y luego va el mobiliario y equipo.
¿Qué pasa con el mobiliario del equipo? Lo que pasa es que está pasando, por ejemplo, ahorita lo de la Policía Nacional, que acaban de graduar no sé cuántos agentes, como 2,000, pero no tienen dónde ponerlos, no tienen dónde meterlos, no tienen ellos equipo, no tienen instalaciones inmuebles para llegarlos a poner. Entonces uno no puede contratar personal si uno no tiene un escritorio y una silla para poderlo sentar. Y pues en el mejor de los casos una computadora para poder trabajar, porque realmente la mayoría de las oficinas del Estado pues tienen que tener un computador, al menos los de mantenimiento, ¿ves? Pero la mayoría de personas tenemos que tener un computador en el escritorio. Entonces, tenemos que ir viendo esas prioridades. Planilla versus equipo versus pago de servicios. ¿Qué otra cosa sigue? Seguiría. Por ahí dijo Tirso, creo, dijo algo por ahí. Sí, solo, licenciada, buenas noches. Solo un comentario. Por ejemplo, con el asunto de los señores agentes de la policía. La vez pasada yo estaba platicando con uno de ellos y me decían que ellos, por ejemplo, cuando se descompone una patrulla, ellos tienen que componerla. Así es. Y en algunos casos, cuando ya no tienen para la gasolina, a veces ellos tienen que poner. Sí, eso fue. Entonces yo me quedé como que extrañado. ¿Será que es cierto o no? Sí. ¿Verdad? Sí, y fíjense que el Ministerio de Gobernación es el que tiene de asignación de un presupuesto bien grande, pero no sé qué es lo que pasa, parece que es imagínense, mantenimiento de miles y miles y miles de radiopatrullas, es algo terrible, ¿verdad? Entonces, son cositas que muchas veces se desconocen al interior, a veces la gente critica y critica, claro, yo sé que ha habido también mucha corrupción, pero a veces yo me pregunto cómo lo hacen, ¿verdad? Porque realmente más adelante vamos a ver cómo los sistemas de contabilidad integrado lo van a uno amarrando y ya está todo muy como un embalaje, ¿verdad? De cómo debe realizarse. Entonces, por eso acá dice que debe tener, viendo esta importancia que estamos viendo acá, en donde debe dársele prioridad, digo, Tirso, también al mantenimiento, ¿verdad? En el mantenimiento, pues, son todos aquellos servicios generales que se debe de considerar. Entonces, por eso es que en las entidades del Estado hay dos partes importantes para que hay que considerar en la contabilidad: los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Entonces, entre los gastos de funcionamiento está todo lo que mantiene a la institución para que siga caminando. Y los de inversión son aquellos cuando hay proyectos, ¿verdad? Cuando hay proyectos, por ejemplo, hay entidades del Estado que solo se dedican al servicio, ¿verdad? Y hay otras que se dedican a la inversión, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, ellos hacen mucha inversión porque pues hacen carreteras, puentes, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que hacen escuelas y hacen inversión de útiles, de libros, y hay otras que son propiamente solo de servicio, o sea, solo prestan servicio, no hacen inversión, ¿verdad? Y luego el otro dice, muestra el resultado de la ejecución presupuestaria y patrimonial. De la financiera, hay una norma que establece que el gobierno central cada cuatrimestre, porque en el gobierno se van presentando reportes cuatrimestralmente cuando se mandan al Ministerio de Finanzas Públicas, y a lo interno se hacen mensualmente, y hay que ir dando un reporte del resultado de la ejecución. Si ustedes tienen, más adelante vamos a ver si podemos meternos al SICOIN, vamos a meternos al SICOIN para que ustedes aprendan ahí, y que ustedes quieren generar un reporte de X entidad, ¿ya? Que pueda consultar ustedes cómo va la ejecución presupuestaria de cualquier entidad del Estado al día de hoy, porque ya tendría que estar la ejecución del mes de enero, que debe ser poquísimo, porque les comento, comienzan a soltar el dinero del Ministerio de Finanzas Públicas más o menos como del 10 al 15 de enero. O sea, de entradita uno no puede gastar, ¿verdad? Y llega a veces todavía febrero y todavía uno está gestionando para que le comiencen a uno a soltar el dinero. Entonces, casi podría yo decirles que ya a finales de marzo
ya pueden ver ustedes la ejecución de los primeros 3 meses o en abril de los primeros 4 meses. Es uno a través de reportes que puede meterse al SICOIN, puede uno verificar cómo va la ejecución presupuestaria en la contabilidad. ¿Alguna inquietud o alguien que nos pueda ampliar algo, que trabaje en el Estado y nos pueda compartir sus experiencias? Bueno, entonces veamos acá. Veamos cuáles son las ventajas sobre la contabilidad fiscal. Bueno, dice, según el sistema integrado y uniforme de contabilidad gubernamental, permite el registro, control, medición y evaluación y presentación de los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal. ¿Verdad? O sea, toda esta le permite a uno todo esto, ¿verdad? El registro, control, medición, evaluación y presentación de los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal. Entonces, todo esto lo podemos ver nosotros de forma inmediata y al final del año o del ejercicio fiscal podemos ver todo. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas hace una evaluación presupuestaria, por ejemplo, y la hace, en este caso, está evaluando el periodo 2022. Entonces, está evaluando, aparte de que si todas las transacciones se hicieron correctamente, está evaluando si la ejecución efectivamente se gastó en lo que se tenía planificado y no se gastó en cosas que no se tenía planificado. Aunque en el camino siempre surgen más de algunas eventualidades. Y van a oír ustedes el POA, que es el Plan Operativo Anual, se llama el POA, famoso POA, que el ente rector es el CEGEPLAN, que es la Secretaría de la Presidencia, encargada de la planificación del presupuesto. Ese POA también en el camino puede sufrir algunas modificaciones, ¿verdad? Porque si en el camino a uno le resultó una situación y que hay que comprarlo, hay que gastar porque es indispensable hacerlo, entonces se puede modificar el POA, siempre y cuando esté autorizado por el ente rector. También otra ventaja sobre la contabilidad fiscal es que facilita la fiscalización y la evaluación de la función administrativa. Pues ni modo, como todo contador sabe de que las operaciones, y auditor ante todo, ¿verdad? Que todas las operaciones o registros que se realizan en la contabilidad deben de hablar por sí solas. Todos los documentos que se registran deben de hablar por sí solos. Quiere decir que al solo estoy hablando desde el punto de vista fiscalizador, que todas las transacciones uno las mira, las ve y uno inmediatamente debe interpretar qué fue lo que se realizó. O sea, las transacciones tienen que hablar por sí solas. Y eso lo permite la contabilidad, propiamente dice la evaluación de la función administrativa, ¿verdad? También dice que el sistema de cuentas está diseñado para operarlo mediante procedimientos manuales, mecánicos y electrónicos, conforme a las necesidades de cada institución, ¿verdad? El sistema de cuentas está diseñado para operarlo mediante procedimientos manuales, mecánicos y electrónicos, ¿verdad? Claro que ahora el sistema SICOIN obliga a que se haga de forma electrónica. Incluso, bueno, yo en la Universidad de San Carlos, yo no sé si ahorita ya cambiaron el sistema, pero yo en la Universidad de San Carlos vi ahí en la facultad propiamente de que incluso los registros de las tarjetas las tarjetas de responsabilidad de los activos cargados a cada uno de los profesionales, todavía lo estaban haciendo en forma manual. Fíjense. Creo que lo estaban migrando a electrónico. En la entidad donde yo estoy, ahora las tarjetas de responsabilidad de los activos lo hacen en forma, hay un programita específico que genera estas tarjetas. Entonces, yo me atrevería que ahora difícilmente se hace algo manual, ¿verdad? Ahora la mayoría pues, ya se hace en forma electrónica. Posiblemente algunas entidades hagan esto todavía de forma manual, pero solo como como un auxiliar, ¿verdad? Para tener la certeza. Por ejemplo, les comento,
la caja fiscal. La caja fiscal es donde se registran todos los ingresos y los egresos de fondo rotativo. Y antes se llevaba una caja fiscal a mano. Ahora se autorizan en la Contraloría General de Cuentas los folios debidamente foliados, numerados, y se imprimen de una forma electrónica. Entonces se lleva en un auxiliar en la computadora y después ya se imprime. Entonces, Licenciada, perdone. ¿sí? Fíjese que están levantando la mano. No sé si... Bueno. ¿Quién nos está? Diga su Buenas nombre, tardes, por favor. licenciada. Les habla Sheila. Fíjese que para el instituto que yo trabajo, así como las tarjetas de responsabilidad, las imprimen, o sea, para llevar el control en Excel, no en un programa. Bueno, habría que, tendrían que actualizarse, ¿verdad? En donde ya hay un sistemita que lleva ese sistemita, le digo, las boletas, las autoriza la Contraloría General de Cuentas. Sí. Se van. Y aparte es el AS400 también, que es un sistema en donde lleva todos el control de quienes tienen encargados qué activos. Vaya, ¿vio? Entonces, ahí mismo pueden imprimir las tarjetas de responsabilidad, las imprimen y ya quedan como oficializadas, ¿verdad? Porque eso es algo bien. Todos los que somos contadores sabemos de que una tarjeta de responsabilidad es súper importante en cualquier parte, ¿verdad? Porque cada persona es responsable de lo que tengan cargado, por ejemplo, la computadora, el escritorio. En mi caso, hasta las engrapadoras, y a mí me da risa. Claro que hay bienes tangibles e intangibles y también hay perecederos, ¿verdad? Entonces, a mí me da risa porque hasta una tijera está numerada, una engrapadora, un sacabocado, todo eso está inventariado, solo que está como bienes fungibles, perecederos, ¿verdad? Pero está registrado porque el día que yo me vaya, las USB también, tengo que reponer, si se me pierde la tijera, tengo que reponer y dejar la tijera aquí. Hasta los sacagrapas, licenciada, y los... Hasta los bueno, acuérdense que también en la iniciativa privada, de acuerdo a la dimensión de la empresa, así también se registra, porque si usa una empresa pequeña, para una empresa pequeña, un sacagrapas, un sacabocado, una engrapadora, una tijera, es un bien que ya es parte de su inventario. Pero una empresa grande donde Risa les da a comprar una engrapadora, pues esa es un bien perecedero, ¿verdad? No lo meten a alimentar. Bueno, y por último dice las cuentas proporcionan datos financieros, ¿verdad? Las cuentas proporcionan datos financieros útiles para el análisis económico y financiero. O sea, esas cuentas nos deben permitir a nosotros, a simple vista, hacer un análisis económico y financiero. Entonces, el contador público, el auditor, debe tener esa habilidad, ese alcance, ¿verdad? De ver, cuando yo estudié, nos daban un estado financiero, ¿verdad? En el seminario del CPA, y nos decían, vean ese estado financiero y díganos qué ven ahí en ese estado financiero. ¿Qué les llama la atención de esas? Vean las cuentas. Y uno decía, pero yo aquí solo miro números y letras, ¿verdad? Pero realmente había mucha tela que cortar en ese estado financiero. Y entre las primeras cosas que uno debe de ver es cómo están las cuentas por cobrar, ¿verdad? Si una empresa en el activo tiene, al hacer su análisis financiero a través de índices financieros, esa cuenta supera lo que se tiene en el banco, señores, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, y cuando ya el profesor nos comenzaba a dar luces y decía, ya le encontraba uno 1000 cosas a un estado financiero, ¿verdad? Ya comenzaba la interpretación. Entonces uno debe, como contador público y auditor, yo los insto a que cuando ustedes vean un estado financiero cualquiera, de flujo de efectivo, estado de resultados o estado de situación, ustedes visualicen qué tiene, qué dice. Cuando uno hace auditoría, solo eso le da a uno mucha tela que cortar, muchísima, porque entonces uno comienza a hacer sus pruebas y hacer así sus pruebas de auditoría y hacer ya indagar y indagar y indagar.
En fin, Licenciada, señores, perdone, ¿sí? Por el horario, son a las 7 de... Sí, ahorita dejamos de presentar. Gracias. Bueno, mi parte, los espero entonces el día miércoles para que sigamos con la teoría de la unidad número 2. Y cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, manden el correo al licenciado Laureano para que él, cuando ya tenga los números, me los mande. Yo se los mando a la coordinación para ver qué es lo que está pasando, por qué es que nos lo deja ingresar a ustedes de una vez. ¿De acuerdo? Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muchas Buenas noches. gracias.